La primera vez que Daniel vio la antigua fábrica de Bavaria desde la distancia, le pareció menos un edificio abandonado y más una carcasa detenida en el tiempo, como si algo la hubiera vaciado desde adentro y dejado intacta por fuera. Se alzaba en medio de un sector donde la ciudad ya no parecía avanzar, rodeada de maleza, muros grafiteados y rejas dobladas por el óxido. Bogotá, con su ruido constante y su tráfico interminable, parecía detenerse unos metros antes de ese lugar. Allí el aire era distinto, más pesado, más inmóvil, como si no circulara del todo. No había llegado por accidente. Durante semanas había leído foros, visto fotografías y seguido relatos fragmentados de personas que aseguraban haber entrado. Muchos hablaban de maquinaria oxidada, de oficinas intactas, de botellas olvidadas en líneas de producción detenidas. Otros, menos numerosos pero más insistentes, mencionaban sensaciones extrañas, ruidos sin origen, cambios de temperatura bruscos, la impresión constante de no estar solos. Daniel, escéptico por naturaleza, decidió comprobarlo por sí mismo. No buscaba fantasmas, buscaba silencio, historia, imágenes. Pero sobre todo, buscaba esa sensación de descubrimiento que solo los lugares abandonados podían ofrecer. Entró al caer la tarde, cuando la luz gris de Bogotá comenzaba a diluirse en tonos azulados. Encontró una abertura en una de las rejas laterales, suficientemente amplia para colarse sin demasiado esfuerzo. Al cruzar, sintió una leve resistencia, como si atravesara una membrana invisible. No le dio importancia en ese momento. Ajustó su mochila, encendió la linterna y avanzó. El primer edificio que exploró fue un antiguo pabellón de producción. Las ventanas altas dejaban pasar una luz tenue que se mezclaba con el polvo suspendido en el aire. Las máquinas, enormes y silenciosas, parecían animales muertos. Algunas conservaban placas metálicas con números y advertencias ya ilegibles. El suelo estaba cubierto de vidrio roto, etiquetas descoloridas y restos de cables. Cada paso producía un eco seco que tardaba demasiado en desaparecer. Al principio todo transcurrió como esperaba. Tomó fotografías, examinó detalles, anotó mentalmente posibles rutas para recorrer más tarde. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia el interior del complejo, algo comenzó a cambiar. No fue inmediato ni evidente. Fue más bien una acumulación de pequeñas anomalías. Un sonido que no coincidía con sus movimientos, una corriente de aire que parecía desplazarse en dirección contraria, una sensación persistente de que el espacio no era tan estático como debería. Llegó a una zona de oficinas administrativas conectadas por un pasillo largo y estrecho. Las puertas estaban abiertas, y dentro de las habitaciones aún había escritorios, archivadores, sillas volcadas. En una de las paredes encontró un calendario detenido en un año que ya no recordaba con precisión. Las hojas estaban amarillentas, pero una en particular parecía más nueva, como si alguien la hubiera cambiado después del abandono. Daniel se detuvo frente a ella, intentando descifrar la fecha, pero la tinta estaba corrida. Fue entonces cuando escuchó el primer ruido claramente distinto de su propia presencia. No fue fuerte, apenas un roce, como el arrastre de algo sobre el suelo en una habitación contigua. Se quedó inmóvil, sosteniendo la linterna en alto. El haz de luz tembló ligeramente. Esperó unos segundos, conteniendo la respiración. Nada. Solo el silencio denso del edificio. Pensó en animales, en gatos o roedores. Era lo más lógico. Continuó avanzando, aunque ahora con una atención más aguda. El pasillo desembocaba en una escalera metálica que descendía hacia un nivel inferior. El aire que provenía de abajo era notablemente más frío. No era el frío típico de un sótano, era un frío seco, penetrante, que parecía adherirse a la piel. Daniel dudó un instante, pero la curiosidad pudo más. Bajó. El nivel inferior estaba mucho más oscuro. La linterna apenas lograba iluminar unos metros por delante. El espacio era amplio, con tuberías que recorrían el techo y columnas que fragmentaban la visibilidad. El suelo estaba húmedo en algunas zonas, aunque no había señales claras de filtraciones recientes. El olor era distinto, metálico, con un matiz agrio que resultaba difícil de identificar. Avanzó lentamente, intentando orientarse. En una pared encontró señales pintadas que indicaban áreas de almacenamiento y mantenimiento. Siguió una de ellas hacia lo que parecía ser una sala de control. La puerta estaba entreabierta. La empujó con cuidado. Dentro el ambiente era opresivo. Los paneles de control cubrían las paredes, llenos de botones, interruptores y pantallas apagadas.
En el centro, una silla giratoria permanecía orientada hacia uno de los paneles, como si alguien se hubiera levantado de ella momentos antes. Daniel se acercó, iluminando los detalles. Fue entonces cuando notó algo imposible. Uno de los indicadores del panel estaba encendido. No era un reflejo, no era su linterna. Era una pequeña luz roja, tenue pero constante. Se acercó aún más, intentando encontrar una explicación lógica. Tal vez una batería residual, pensó, aunque resultaba improbable después de tantos años. Extendió la mano, pero antes de tocar el panel, la luz parpadeó y se apagó. El silencio que siguió fue absoluto. En ese instante, Daniel sintió con claridad que no estaba solo. No fue una idea repentina ni un miedo irracional. Fue una certeza física, casi instintiva. Algo en el ambiente cambió, como si el aire se hubiera comprimido. Se giró lentamente, apuntando la linterna hacia la puerta. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, la oscuridad parecía más densa, más cercana. Salió de la sala con pasos medidos, intentando mantener la calma. Decidió que era suficiente. Había explorado lo necesario. Era momento de irse. Comenzó a retroceder por el mismo camino, pero algo no encajaba. Las marcas en las paredes no coincidían exactamente. El suelo parecía diferente. Las columnas estaban dispuestas de otra forma. Pensó que podía haberse desorientado, lo cual no era raro en un lugar así. Intentó recordar la ruta, pero cada giro lo llevaba a un espacio ligeramente distinto. El edificio, de alguna manera, no era el mismo. A medida que avanzaba, los ruidos comenzaron a intensificarse. Ya no eran roces aislados. Eran pasos lejanos, golpes sordos, vibraciones que recorrían las tuberías. En una ocasión escuchó claramente lo que parecía ser el sonido de botellas chocando entre sí, como en una línea de producción en funcionamiento. Se detuvo en seco, el corazón acelerado. Ese sonido no podía ser real. No en un lugar abandonado desde hacía tanto tiempo. Intentó convencerse de que eran ecos, ilusiones auditivas amplificadas por la estructura del edificio. Pero la regularidad del sonido lo desmentía. Era un ritmo, un patrón. Comenzó a moverse más rápido. Finalmente encontró una escalera que ascendía. No estaba seguro de que fuera la misma por la que había bajado, pero no tenía otra opción. Subió casi corriendo, sintiendo que algo lo seguía desde abajo, aunque no pudiera verlo. Al llegar al nivel superior, el aire cambió de nuevo, pero no para mejor. La sensación de presencia persistía, más cercana ahora. El pasillo de oficinas estaba allí, pero diferente. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas parecían más oscuras. El calendario en la pared ya no estaba. En su lugar había una mancha irregular, como si algo hubiera sido arrancado violentamente. Daniel sintió como el pánico comenzaba a imponerse sobre la razón. Avanzó hacia la salida que recordaba, pero el pasillo se extendía más de lo que debería. Las paredes parecían alargarse, las distancias distorsionarse. La linterna parpadeó por primera vez. Golpeó el dispositivo con la mano intentando estabilizarlo. La luz volvió, pero más débil. Entonces escuchó algo detrás de él. Esta vez no hubo duda. Eran pasos. Lentos, arrastrados, perfectamente sincronizados con su propio ritmo, pero ligeramente desfasados. No se atrevió a girarse. Aceleró intentando ignorar el sonido, pero los pasos también aceleraron. La respiración se le volvió irregular. El pasillo no terminaba. La salida no aparecía. La sensación de estar siendo observado se transformó en la certeza de estar siendo seguido. Finalmente, la linterna se apagó. La oscuridad lo envolvió por completo. Durante unos segundos no hubo nada más que su respiración agitada y el eco de los pasos que ya no podía ubicar en el espacio. Intentó encender la linterna, presionando el botón repetidamente, pero no respondió. Sacó el teléfono, activó la luz. Un haz más débil iluminó el entorno. Y entonces lo vio. No era una figura definida, no tenía forma humana clara. Era más bien una acumulación de oscuridad dentro de la oscuridad, una distorsión en el aire, como si la sombra misma se hubiera condensado en un punto específico del pasillo. Estaba a unos metros, inmóvil, pero con una presencia abrumadora. Daniel no gritó, no pudo. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista. La cosa no se movió, pero la sensación de cercanía aumentó, como si la distancia no fuera relevante. El aire se volvió aún más frío, casi doloroso al inhalar. Entonces, sin previo aviso, la figura desapareció. El pasillo volvió a quedar vacío. Daniel no esperó más. Corrió. No importaba la dirección. Solo quería salir. Giró en esquinas al azar, atravesó habitaciones, empujó puertas. Finalmente, casi por accidente, encontró una abertura que daba al exterior. La reja doblada, el punto de entrada.
Salió. El aire de la noche lo golpeó con fuerza. Bogotá seguía allí, con su ruido lejano, con su vida indiferente. Se detuvo unos metros más adelante apoyándose en una pared, intentando recuperar el aliento. Cuando finalmente se atrevió a mirar atrás, la fábrica estaba en silencio, inmóvil, como siempre. Durante días, Daniel intentó racionalizar lo ocurrido. Buscó explicaciones, revisó sus fotografías. Muchas estaban borrosas, distorsionadas. Algunas mostraban espacios que no recordaba haber visto. En una de ellas, tomada en el pasillo de oficinas, apareció algo que no podía ignorar. Una forma oscura detrás de una puerta entreabierta. Observándolo, nunca volvió a ese lugar. Sin embargo, a veces en momentos de silencio absoluto cree escuchar el mismo ritmo metálico, el choque de botellas, los pasos arrastrados sincronizados con los suyos. Y aunque esté completamente solo, la sensación persiste, como si algo en algún nivel no hubiera dejado de seguirlo desde aquella noche. Buenas noches y descansen en paz.